Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un día maravilloso que ha hecho el Señor para alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, reconocer su grandeza, su poder, su magnificencia delante de los hombres. Bendito sea su nombre. Estamos aquí para seguimos con este tema que hemos traído sobre la fe. La semana pasada antes de entrar en tema, quiero dar gracias a Dios por tu vida, por la mía, por lo que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros y lo que perfeccionará en el camino hasta que Él venga. Le doy gracias a Dios por Vida TV, por este canal que nos permite llegar hasta tu habitación, hasta tu carro, tu casa, donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga, que Dios abra los ojos del entendimiento hoy para que podamos recibir esta palabra y pueda ayudarnos a crecer y poner acción a la fe. Bendito sea su nombre. Bien, pues hablando del don de fe, hablando de este tema de la fe, en la semana pasada estábamos hablando de poner acción a la fe. ¿Cómo ponerle acción a la fe? Habíamos estado viendo que por muchos títulos que tengamos, muchas veces nos encontramos como en un hueco espiritual donde no podemos avanzar. A veces estamos peleando batallas por la salud o batallas por la economía o batallas por la familia y podemos ver que otros avanzan, que Dios hace milagro en otros y nosotros decimos, pero ¿qué me falta a mí? ¿Qué me falta? Que no salgo, que no veo el avance. Pues es porque hay que ponerle acción a la fe. Lo habíamos estado viendo por la palabra a través de Efesios capítulo 6, en los versos 10, 11 y del 16 en adelante habíamos estado viendo también cómo ponernos esa armadura, pero no solamente una armadura como en los romanos que se ponían aquellos instrumentos en su cuerpo. Nosotros nos vamos a poner una armadura en el espíritu a través de la palabra de Dios. Todo esto lo habíamos visto en la semana pasada, había estado dando testimonio cómo Dios había podido revelarme que lo que me faltaba para yo tener sanidad era poner acción a la fe. Acción a lo que yo he creído, una acción correspondiente a lo que hemos creído, a lo que ya está como conocimiento en nuestro espíritu. Sabemos que Cristo pagó por todas las enfermedades en la cruz del Calvario, escrito está, no sabemos los versos donde están, pero ¿qué hacemos con la palabra guardada si no la establecemos en el mundo espiritual con nuestra boca? Con la oración, con el tomar autoridad para que los demonios que vengan a atacarnos, todo espíritu inmundo es menor que el Espíritu de Dios que está en nosotros. Por tanto, cuando nosotros activamos la fe, activamos ese poder que tenemos en la palabra, por medio de la palabra de Dios, y la palabra que sale de nuestra boca se establece en el mundo espiritual. Las tinieblas tienen que retroceder. Ellas no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Las tinieblas tienen que retroceder cuando pones acción a la fe. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Bendito sea Dios. En el día de hoy quiero hablarles sobre el don de fe. El don de fe, fíjese, porque existen dos tipos de repartimientos, vamos a ver cómo lo decimos, o dos tipos de fe. Dos porciones, vamos a decir, porque existe la fe que viene por el Espíritu, la fe que viene como un regalo, como la gracia de Dios, una medida de fe que Dios repartió a cada uno por igual cuando aceptamos a Cristo, y viene el don de fe. Algo superior, lo vamos a estar viendo por la palabra. Así que entendiendo esto, dice Romanos 12:3, vamos a la palabra. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, los que han aceptado a Cristo, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. No se nos vaya la musa. No nos vayamos a pensar que nosotras no la sabemos toda y que tenemos ese poder ya en nosotros. No. Es que se trata de un poder sobrenatural que viene por el Espíritu a nuestra vida. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme
conforme, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ya nos ha dado una medida de fe. Este verso nos está revelando que cada uno de nosotros tiene una medida de fe que fue dada por su gracia, por el Espíritu Santo desde el momento en que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 13 y 14 que Él nos ha sellado con el poder del Espíritu Santo. Tenemos un sello y ese sello, dice el verso 14, que ha hecho un depósito en nuestro espíritu. Un depósito es una porción, es una parte de lo que te pertenece. Es una parte. Cuando compramos una casa, damos un depósito y mes por mes vamos añadiendo más dinero al banco, le vamos pagando a ese préstamo, vamos añadiendo hasta que recibimos el título de la propiedad. Bueno, igual pasa con el espíritu. Él hace un depósito en nuestro espíritu, pero nosotros, a medida que maduramos espiritualmente, vamos creciendo en la fe y vamos añadiendo ese don, ese poder de la fe en nuestras vidas. Así es que nosotros, dice la palabra que hemos sido sellados, tenemos el poder del Espíritu Santo ahora dentro de nosotros, porque nos hacemos uno con Cristo. Dice la palabra en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así es que ese espíritu se conecta a nuestro espíritu, se hace uno con nosotros. Jesús dijo en Hechos 1:8 que el que reciba el Espíritu Santo recibirá poder, ¿verdad? Así es que ese poder de la fe, ese poder que va creciendo, vemos cómo nosotros ahora, a medida que intimamos con Dios, comenzamos a producir el fruto del Espíritu Santo. Y dentro del fruto del Espíritu Santo hay 9 elementos o 9 propiedades, según Gálatas 5, 22 y 23, dice que hay 9 elementos que componen el fruto del Espíritu Santo. Y dentro de estos 9 elementos está la fe. Así es que si yo estoy produciendo por el Espíritu, si yo estoy produciendo el fruto del Espíritu, es porque yo estoy produciendo fe. La fe se está produciendo dentro de mí. El Espíritu Santo me está haciendo llegar a un nivel mayor de fe. Estoy madurando espiritualmente. Así es que esa fe va creciendo y siendo más poderosa a medida también que medito y escudriño la palabra de Dios. Todos esos métodos nos van a hacer llegar a esa fe genuina en el espíritu, a ese madurar en el espíritu. Romanos 10:17 nos enseña que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Repetidamente, cuando repetimos y repetimos la palabra de Dios, nos vamos alimentando. La palabra es el espíritu que va depositándose en nuestro espíritu y va añadiendo esa fe. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros, Jesús primero dijo que tenemos que venir como niños, ¿verdad? Como niños para que vayamos creciendo espiritualmente. El apóstol Pablo en un tiempo le dice a los corintios, ustedes ya debían de estar comiendo viandas y todavía siguen con lechita como bebé, porque no han crecido en la fe, no han crecido en el conocimiento de la palabra. Así es que nosotros somos los que estamos llamados a buscar crecer en esa fe que viene por el fruto del Espíritu Santo a nuestras vidas. Analizando el don de fe, Santiago 1:17 me enseña y dice así, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por otra parte, Efesios 1 me enseña que yo fui escogida desde el vientre de la madre. Efesios está enseñando, el apóstol Pablo está enseñando que hemos sido escogidos y que desde allí él ha hecho, si ya nosotros escogemos al Espíritu Santo, escogemos venir a los pies de Cristo, pues ese poder ha empezado a caminar en nosotros, pero ya ese don, si hay un don del Espíritu dado por Dios, te fue dado desde el vientre de tu madre.
Los dones que hoy manejamos por el Espíritu nos han sido dados desde el vientre de la madre. Así es que ese don, esa dádiva, ese don perfecto, Él lo ha dado por su gracia a nosotros y no hay sombra de variación. Lo que Él te dio, los dones son irrevocables, dice el apóstol Pablo también en Primera de Corintios. Los dones son irrevocables. El don que Dios te dio lo vas a manejar hasta el día que te vayas de esta tierra. Es un don que Dios ha dado y que está depositada en nuestras vidas. Así es que nosotros podemos ver que este don ya está dado en nosotros. Hay esa fe que viene por el Espíritu, por la gracia, por el sello del Espíritu Santo, y esta fe que viene por un don específico a nuestras vidas. Y ahora, Primera de Corintios, capítulo 12, nos establece los dones que Dios reparte a cada uno y que lo reparte como quiere. Pero mire lo que dice Primera de Corintios 12, del 6 al 9. Dice, son distintas actividades, el verso 6, son distintas actividades. Estoy hablando en la Biblia hispano, la traducción hispano. Así es que dice la BHTI. Dice, son distintas las actividades, pero el Dios que lo activa todo en todos es siempre el mismo. La manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos. Así a uno lo capacita el Espíritu para hablar con sabiduría, mientras a otro el mismo Espíritu le concede expresarse con un profundo conocimiento de las cosas, el don de conocimiento, el don de sabiduría. Ahora, el mismo y único Espíritu que otorga a uno el don de la fe. Un don de fe. Aparte de la fe que viene por el Espíritu, por el fruto del Espíritu, ahora viene un don superior, una fe superior, una fe que va por encima de todo. Y dice, el mismo único Espíritu que otorga a uno el don de la fe, concede a otro el poder de curar enfermedades. Y por ahí sigue hablando de los dones. Interesante, en alguna parte, él dice también que Dios reparte los dones como él quiere. Pero sin embargo, usted dirá, bueno, yo no tengo el don de fe, yo no tengo el don de discernimiento, o yo no tengo el don de sabiduría, o yo no tengo el don de sanar enfermedades. Pero déjeme decirle, este mismo capítulo de Primera de Corintios 12, en el verso 31, el apóstol Pablo hace una recomendación poderosa y dice que procuremos los mejores dones. Procura los mejores dones. Es decir, que si Dios reparte como Él quiere, también está esperando que tú busques y que tú le pidas para Él darte. Pide y se os dará. Mateo 7:7. Pide y se os dará. Busca y hallaréis. Toca y se abrirá. Al que pide, Dios le da. Así es que nosotros venimos a Él con un corazón limpio, puro, santo delante de Dios, en alineación, me refiero a esa santidad, esa alineación que tenemos que tener con el Espíritu para que Él pueda hacer un depósito en nosotros. Jesús dijo, yo no puedo poner vino nuevo en odre viejo. Cuando nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, entonces Dios puede, si tú vienes y le pides, Señor, dame el don de fe, yo necesito el don de fe en este caso. Yo te aseguro a ti que por lo que establece la palabra, procura el mejor don. Dios nos da los dones cuando los necesitamos, independientemente del don que ya tenga dispuesto para ti. Porque por algo dice la palabra, procurad los mejores dones. Y yo creo que todos son mejores, pero todos son útiles más en una parte que en otra, en un evento que en otra. Por ejemplo, si yo voy a orar por un enfermo, yo le voy a procurar a Dios y le voy a pedir que ponga ese don de sanidad en mí para que yo pueda imponer mis manos sobre un enfermo, ungirlo con aceite y que sea sanado. Si yo voy a liberar a un cautivo, pues yo le voy a pedir a Dios que ponga el poder para yo hacer prodigios y milagros en su nombre. Y ese poder
Dios me va a respaldar y me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Así que el don de fe está disponible también para cada uno de nosotros si nosotros lo procuramos. En el momento en que lo necesitamos, nosotros venimos a Dios y reconocemos nuestras debilidades delante de Dios, reconocemos que sin Él nada podemos, reconocemos que en ese momento nos sentimos débiles, pero necesitamos, Señor, necesito que me des el don de fe para poder soportar esto, que me ayudes a creer. Aquel hombre le decía a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Él reconocía que tenía incredulidad. Él estaba pidiendo que le ayudara en la fe. Así usted y yo podemos pedirle a Dios que nos ayude en la fe en un momento determinado. Así es que el libro de Romanos también habla en el capítulo 12, en los últimos versos, también habla de los dones. Dice que se use según la medida de fe. Lo habíamos visto por ahí, que se use según la medida de fe, porque hay un don de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros que va a ir creciendo y creciendo y creciendo y haciéndose cada vez más poderoso en nuestro espíritu. Este es llegar a esa madurez espiritual. Eso es llegar a este nivel donde nada te va a mover el piso porque tú estás bajo un poder, bajo el poder del don de fe, donde no vas a dudar lo que está pasando. No te importa lo que está pasando, la circunstancia. A ti te importa que Dios tiene el control. Tú sabes que Dios tiene el control. Tú sabes que ya Dios pagó por ese pecado de tu hijo. Tú sabes que ya Dios pagó por esa finanza. Tú sabes que ya Dios pagó en la cruz del Calvario por cualquier dolencia. Así es que esa fe, ese don de fe me va a hacer a mí pasar al otro lado, llegar al otro lado, me va a hacer darle acción a lo que yo he creído, me va a poner esa fuerza, ese poder para creer y llegar a tener lo que yo espero de parte de Dios por medio del don de la fe. Hablando de esto, yo quiero darles un testimonio. Y voy a comenzar un poco atrás en mi vida, desde mi niñez. Quiero que vean cómo el enemigo, cuando Dios tiene un plan con una persona, con un niño, con una, nos escoge desde el vientre de la madre, habíamos dicho ahorita. Así es que si Él te escogió desde el vientre de tu madre, y yo siempre he creído que entre más grandes son los procesos que tú pasas en tu vida, es porque Dios tiene un propósito más grande contigo. El enemigo no quiere que tú cumplas. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo, frenarnos el propósito. Ese es su trabajo, que nosotros nos desenfoquemos de la fe. Ese es su trabajo, que nosotros nos debilitemos y que no busquemos como tenemos que buscar a Dios para que ese don de fe pueda producirse en nosotros y para que nosotros podamos ponerle acción a la fe. Ese es el trabajo de Satanás. Y desde el vientre de la madre empieza esa batalla. Esa batalla en el espíritu. Así es que esa batalla yo la he vivido desde el vientre de mi madre. Desde los 2 años sufro asma. El primer ingreso a los 2 años y todo fue un desastre. Toda mi vida a punto de tuberculosis, he tenido cuantos eventos innumerables de neumonía, de bronquitis, de espasmos, de paro respiratorio, he tenido de todo. A los 25 años hice un paro respiratorio por estrés. Nunca he fumado, nunca he bebido, siempre he sido una persona sana en ese aspecto, pero sin embargo, el estrés siempre me ha ganado. Me ganaba el estrés, me ganaba el estrés y el estrés me desataba alergias y la alergia desataba, como dije la semana pasada, y la alergia desata esas infecciones. Así es que pasé todo ese proceso de 25 a los 25 años, donde quedé con un 14% de funcionamiento pulmonar y Dios permitió, yo no tenía a Dios en mi corazón cuando eso, no conocía de Dios, así es que por su gracia me rescató, me sanó. Conocí al Señor a los 40 años creo con todo mi corazón que Dios puso pulmones nuevos en mí, puso pulmones nuevos en mí y he tenido crisis, pero nunca habían llegado a ser
como la crisis de los 25 años, pero esta vez fue superior. Pero bien, volviendo al tiempo en que me convertí, volviendo al tiempo en que me convertí, a los 40 años, yo era una madre soltera. Y este es el testimonio. Una madre soltera. Eh, en los Estados Unidos de América, las madres solteras pues tenemos muchos beneficios y uno de ellos es que te dan seguro médico para el niño, seguro médico para la madre y asistencia, ayuda económica. Así es que yo tenía todas esas ayudas, pero para yo coger todas esas ayudas hay que calificar, tienes que tener un bajo ingreso monetario, no puede pasar de cierta cantidad de dinero lo que devengues, lo que ganes, porque no te lo aceptan. Así es que, y hay rangos, hay trabajos que ya tienen un estándar, como por ejemplo, yo soy estilista, peluquera, y entonces ese estándar de peluquería no me permitía aplicar porque ellos sabían más o menos cuánto podía ganar un peluquero y no me aceptaban. Así es que para esto, para poder aceptar, recuerde que no tenía a Cristo, antes de tener a Cristo fue esto. Yo entonces mentía y le decía al gobierno que yo lo que hacía era limpiar casas. Y las mismas clientas de la peluquería me firmaban un papelito donde decía que yo les limpiaba las casas. Así es que cuando me convierto a los 40 años, 2, 3 meses de haberme convertido, estoy leyendo la palabra, Proverbios capítulo 6, y me encuentro que la mentira era abominación a Jehová. Y le dije, Señor, el Espíritu Santo inmediatamente me convenció de pecado, me redargulló, me convenció de pecado, vi el mentir, vi la abominación que yo estaba haciendo para Dios y yo quería agradarle a Dios. Yo había decidido hacer un cambio en mi vida, yo quería ser diferente y le dije, Señor, ¿y qué hago? ¿Cómo voy a dejar de tener un seguro médico para mi hijo, un seguro médico para mí con esta debilidad en mi salud? ¿Cómo hago? Y el Espíritu Santo puso en mi corazón renunciar a todo. Y dije, pues yo voy a hacer un pacto contigo, yo voy a renunciar a todo esto y tú te encargarás de mi salud y de mis finanzas, porque yo no puedo hacer más. Solo que confiar en ti. Déjeme decirle, el testimonio poderoso es que en estos 20 años, mi hijo tenía 8 años, ya hoy tiene 28. En estos 20 años, nunca, ni mi hijo ni yo hemos tenido que ir por emergencia a un hospital. Nunca, ni mi hijo ni yo hemos tenido un accidente que hayamos tenido que ir y que nos tenga nada. Jamás. A ninguno de los dos. Dios nos ha guardado, nos ha protegido. En mis crisis, he tenido crisis de asma, crisis de bronquitis, de neumonía. Dios ha proveído médicos, Dios ha proveído medicinas. Usted oyó el testimonio de la semana pasada. Dios ha proveído medicinas, Dios ha proveído médicos, Dios ha proveído exámenes gratis, exámenes de miles y miles de dólares gratis. Así es que Dios se ha encargado en lo más mínimo de mi salud y la de mi hijo. Y dentro de este testimonio, el padre de mi hijo muere hace 16 años atrás, por ahí, no, 14 años, algo así. La cuestión es que cuando él muere, mi hijo tenía 16 años, es la cosa. Él tenía 16 años cuando el padre muere y él se pelea con Dios. Él había estado yendo 8 años a la iglesia conmigo, perfectamente bien, muy correcto, pero cuando el padre muere, él se pelea con Dios. Y a los 2 meses de morir, para que usted vea cómo Dios, cuando usted le cree y usted activa la fe, Dios se encarga de todo lo más mínimo. Mi hijo a los 2 meses de la muerte del padre empezó a tener dolor en su pecho. Y yo tengo dolor en el pecho y tengo dolor en el pecho un día. Le dije, pues mira, nos tenemos que ir para la iglesia. Él no quería, ya él no estaba yendo conmigo a la iglesia, él no quería ir a la iglesia. Le dije, no hay otra, te tienes que ir para la iglesia porque si vamos a un hospital hay que pagar un bill y yo no tengo para pagar el bill, tendrás que ponerte a trabajar con 16 años para pagar el bill. Así es que hay que irse para la iglesia. Me lo llevé para la iglesia.
Llegamos a la iglesia y después de la alabanza y la adoración, y por supuesto yo orando que Dios usara a ese hombre de Dios para que orara por mi hijo y le quitara ese dolor. Cuando pasa la alabanza y la adoración, se sube el pastor al púlpito y de momento manda hacer silencio, que Dios quería hablar. Y dice, aquí hay un joven que tiene dolor en el pecho, dice el Señor que pase al frente, que te va a sanar. Mi hijo pasó al frente, nunca más ha sufrido de dolor. Nunca más, ni él ni yo hemos tenido ni un médico que ni nos hacemos exámenes anuales. Usted sabe que la gente vive chequeándose para si le da azúcar, para si el colesterol, que si que si el colon, que nada, ni mamografía, ni nada. Yo tengo 28 años de haber parido, nunca más he visto un ginecólogo. Para la gloria de Dios, soy sana. Creo en el poder de la palabra, creo en el poder, en ese sacrificio que Cristo hizo. Lo creo y creo en ese pacto que yo hice con Dios. Creo en ese pacto que yo hice con Dios. Si usted le cree a Dios, si usted activa la fe, usted puede estar seguro que el enemigo puede venir con lo que él quiera, con lo que él quiera, a traerte a tu vida, que cuando el Espíritu te toma y te lleva al nivel de fe, a este nivel de fe, donde tú puedes reprender y puedes decirle, ¿sabes qué, diablo mentiroso? Yo sé por dónde tú vienes, yo sé que mi Cristo pagó por esto en la cruz del Calvario, esto no me pertenece, yo estoy sana por la llaga de Cristo y no me vas a atacar más, es hasta hoy que te pongo límites para que toques mi vida. Usted puede estar seguro que ese don de fe se activa, esa fe crece, esa fe se multiplica y Dios levanta bandera por medio de la fe. La oración toca la puerta del cielo, pero la fe abre la llave. La oración toca la puerta del cielo, pero la fe abre la llave. Necesitamos activar la fe. Necesitamos ponerles acción correspondiente. Como dice Santiago en el capítulo 2, la fe sin obra es muerta en sí misma. Puedes tener mucho conocimiento, puedes decir que tienes fe, procurar y decir y proclamar que tú crees y crees y crees, pero si no hay una acción correspondiente, nunca podrás ver la gloria de Dios. Es un tiempo donde vamos a necesitar activar la fe como nunca antes. Vienen tiempos difíciles para la iglesia, vienen tiempos difíciles para el mundo. Lo estamos viviendo, pero depende de la fe tuya y mía que Dios pueda rescatarnos, que Dios pueda guardarnos como ese remanente que ya Él tiene guardado, dispuesto para este tiempo. Usted y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe para poner acción a ella y llegar a ser parte de ese remanente. Bendito sea el Señor. Así que los dejo con este testimonio, cómo podemos activar la fe, cómo podemos vivir bajo la fe del Espíritu y bajo el don de fe, que es algo que sobrepasa todo entendimiento. Una fe que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el don de fe. Una fe que no importa lo que tú veas delante de ti. Esa fe está por encima de esa circunstancia. Esa fe nunca duda. Esa fe nunca te deja ver la circunstancia difícil. Esa fe te deja ver el poder de Dios en acción. El poder de Dios en acción. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios añada sabiduría a su palabra. Bendiciones. Buenas tardes.